Si el fútbol nos ha enseñado algo es que cualquier equipo, por más pequeño que luzca, puede competir ante los más grandes del mundo. Así que hoy vamos a ver 10 de los casos más sorprendentes de equipos desventajados que terminaron ganándole a los más grandes. Así que sin más, empecemos. La Copa Asiática de Naciones del 2019 tuvo en la gran final a una de las mejores selecciones japonesas que se han visto. Por otro lado está la selección de Qatar, no sé si la conozcan, de hecho creo que tuvo un mundial hace poco. Pero bueno, centrándonos en la final, tanto la selección japonesa como la qatarí están invictas en la Copa. Japón había sacado a pesos pesados como Arabia Saudita e Irán, mientras que Qatar había hecho lo propio contra Corea del Sur y una selección muy aguerrida de Emiratos Árabes Unidos, así que se esperaba un partidazo y la mayoría esperaba una victoria de los nipones, pero al final los qataríes terminarían riendo al último. 3-1 ganaron la final y su primera copa en toda su historia. Con esto parecía que la selección qatarí sí estaría a la altura de ser anfitriona de una Copa del Mundo, o bueno, eso nos quiso vender, porque a la hora de la verdad Qatar volvió a ser una de las selecciones más del montón de Asia. Si ustedes saben quién es el Once Caldas es porque o son colombianos o son grandes seguidores de la Copa Libertadores, pues este equipo se podría decir que es clase media en Colombia. Sorprendió a todos en la Copa Libertadores del año 2004, clasificó primero de su grupo, el cual tampoco era la gran cosa. En octavos eliminó al Barcelona de Guayaquil, en cuartos al Santos, en la semifinal al Sao Paulo y en la gran final le tocó ante un equipo desconocido, un tal Boca Juniors, el cual en semifinales eliminó a River Plate y llegaba a la final como el actual campeón de la Copa Libertadores. Después de dos partidos dignos de una final de Libertadores, todo se definió en penales, en donde el equipo de Manizales consiguió lo imposible, logrando en ese tiempo la segunda Libertadores para un equipo colombiano, y dejando al Boca Juniors de Carlos Tevez con un sabor amargo en la boca. Para la final de la Copa África del 2012, Costa de Marfil llegaba como la mejor selección africana según el ranking FIFA y el puesto 15 en la clasificación mundial, con jugadores de la talla de Didier Drogba, Yaya Touré, Gervinho, Wilfred Bony y Max Gradel. Llegó a la final de manera invicta, anotando 9 goles y recibiendo 0. Era la clara favorita a ganar, pero al frente tenía a la selección de Zambia, que también está invicta, también anotó 9 goles, pero recibió 3. Y en su plantilla no habían nombres reconocidos fuera de sus fronteras. Lo que ocurrió esa noche fue casi poético. La selección de Zambia aguantó el 0-0 y en penales terminó coronando campeón después de que dos jugadores de Costa de Marfil fallaran sus penales. Una de esas historias por las cuales amamos tanto este deporte. El Real Madrid perdió la final de la Copa del Rey del 2004 ante el Real Zaragoza. Un resultado increíble, pero que no dolió tanto como lo ocurrió 2 años antes, en la final de la Copa del Rey del 2002. El Real Madrid se enfrentaba ante el Deportivo La Coruña, que sí, en ese tiempo era otra cosa, pero aún así esta historia es increíble. La final se jugó el 6 de mayo, justo el día en el que el Real Madrid cumplía 100 años. Además de esto, la final fue en el Santiago Bernabéu, y el Real Madrid contaba con jugadores de la talla como Roberto Carlos, Fernando Hierro, Zinedine Zidane, Raúl, Fernando Morientes, Luis Figo y Claude Makélélé. ¿Qué más necesitas para ganar? Pues al parecer el Real Madrid necesitaba más, pues al minuto 38 llevan perdiendo 2-0. El resultado final terminó siendo de 2-1 y en un momento que se suponía que tenía que ser de alegría para los madridistas, terminó volviéndose el famoso centenariazo que el Real Madrid quiere olvidar. Si el Maracanazo es recordado hasta el día de hoy como el momento más sorpresivo en la historia del Mundial, fue por lo siguiente. Para el Mundial de 1950, celebrado en Brasil, la anfitriona era la clara favorita. En el grupo final, conformado por ellos, la selección española, la selección sueca y Uruguay, ya habían goleado sus dos primeros encuentros, 7-1 a Suecia, 6-1 a España. Por otro lado, Uruguay había empatado a 2 con España y le ganó en milagro a Suecia 3-2. Ya en la última fecha, la única forma en la que Brasil no podía salir campeona era si perdía contra Uruguay. La confianza era tan grande que ya se habían hecho camisetas y estampillas con la frase Brasil campeona del mundo de 1950. Incluso el presidente de la FIFA de ese momento, Jules Rimet, estaba tan seguro que Brasil iba a salir campeona del mundo que preparó su discurso solo en portugués. Así fue como el 16 de julio, más de 173.000 personas fueron testigos del primer batacazo en la historia de los mundiales, pues Uruguay de manera histórica venció a Brasil 2-1, coronándose campeona del mundo por segunda vez en su historia y dejando a todo un país con el corazón y el orgullo destrozado. Boca Juniors no es el único equipo argentino que perdió una final continental ante un equipo que solo lo conocían en su país, pues en el año del 2003 el club Cienciano de Perú se enfrentó ante River Plate en la final de la Copa Sudamericana. Una tarea fácil de seguro pensaron los hinchas del Millonario,
Pero lo que ellos no sabían era que el equipo peruano lo iba a dejar todo en la cancha, con el único propósito de hacer historia. Pues después de un apasionante 3-3 en el Estadio Monumental de Buenos Aires, todo se definiría en el Estadio Monumental, pero esta vez de Arequipa. En un partido en donde el fútbol se hizo a un lado para dar paso a las patadas, el conjunto peruano terminaría ganando la Copa Sudamericana con un único gol de Carlos Lugo al minuto 78. Y por si fuera poco, en el año 2004 le ganaría la Recopa Sudamericana al campeón de la Copa Libertadores, Boca Juniors, por penales. Así haciendo historia como el único equipo peruano que logró competir y ganarle a los más grandes de América. Para la Copa del Mundo de 1954 el mundo se estaba recuperando del maracanazo y en este mundial volvieron a ser testigos de un momento histórico. En Berna se enfrentaban las selecciones de Hungría y la Alemania Federal, y aunque no lo crean, la gran favorita era la selección húngara. El Dream Team le decían a este equipo que llegó a la Copa del Mundo a arrasar en la fase de grupos. Hizo 17 goles en solo 2 partidos. En cuartos de final eliminó a Brasil y en semifinales al actual campeón del mundo, Uruguay. Por otro lado, Alemania clasificó suerte a los cuartos de final, pues en fase de grupos la misma selección de Hungría le había ganado 8-3. En cuartos eliminó a una combativa selección Yugoslavia y en la semifinal goleó a Austria, pero a pesar de eso era imposible que le ganara a Hungría. De hecho, al minuto 8 ya perdían por 2-0. Antes de darle la vuelta y terminar el partido ganando 3-2, el milagro de Berna fue como se le llamó a este momento histórico. Un nombre que le encaja perfectamente a esta final. La gran mayoría de nosotros nos emocionamos en el 2016 al ver cómo Cristiano Ronaldo al fin lograba ganar un título con la selección portuguesa, ganándole a Francia en su propia casa, pero 12 años antes a Portugal le tocó sufrir lo mismo que Francia. En el Estadio da Luz, la anfitriona Portugal se enfrentaba ante la sorprendente selección griega. En Portugal jugaban jugadores desconocidos, tales como Deco, Luis Figo, Rui Costa y un tal Cristiano Ronaldo. Por otro lado, en Grecia jugaban los cracks de Antonio Nicopolidis, Traianos Delas, Ángelos Bacinas y Ángelos Charisteas. Ahora, en serio, los únicos que no sabían que Portugal saldría campeón eran los griegos, y como no lo sabían, terminaron ganando con un gol de cabeza al minuto 57 de Ángelos Charisteas. Les dije que era un crack. Con solo un tiro a puerta en todo el partido ganaron su primera y única Eurocopa en su historia, mientras que por otro lado la selección portuguesa siguió aumentando su racha sin ganar ningún título. Decir que la selección de Dinamarca es un equipo chico es un insulto tan grande ahora como lo era en los años 90, pero en contexto esta historia es increíble, pues en camino a la Eurocopa del 92 Dinamarca había quedado segundo lugar de su grupo detrás de Yugoslavia, así quedando fuera de la Eurocopa. Pero lo que no esperaban los daneses era que la guerra de Yugoslavia no dejaría que su selección participara del torneo. Así que 11 días antes de que arrancara la Eurocopa, la UEFA fue con la selección de Dinamarca y les dijo: ¿será que tú puedes jugar en reemplazo de Yugoslavia? Así fue como la selección de Dinamarca llamó a sus jugadores que en ese momento estaban de vacaciones para jugar la Euro y ver qué pasaba. De manera sorprendente llegaron hasta la final, en donde se debían enfrentar a Alemania, la actual campeona del mundo. Era imposible ganar, pero en el fútbol la palabra imposible no existe. De manera increíble, Dinamarca se impondría por 2-0 a la selección alemana, así ganando la Eurocopa a la que no habían logrado clasificar. En la final de la Champions del año 2005, en el estadio Atatürk de Estambul, recibió a uno de los mejores clubes en toda la historia del fútbol, el Milan de Carlo Ancelotti, el cual tenía un equipo que a muchos nos gustaría tener en nuestra nueva carrera. En la portería, Dida, un gran arquero que ha sido olvidado con el paso del tiempo. En defensa, Cafú, Jaap Stam, Alexandro Nesta y Paolo Maldini. En medio campo, Andrea Pirlo, Gennaro Gattuso, Clarence Seedorf y Kaká. Podemos hacer a este equipo mejor, claro, porque arriba tendrían a Andriy Shevchenko y a Hernán Crespo. Era un equipo tan increíble que la imagen de su formación se ha hecho icónica. Por otro lado, el Liverpool era un equipo normal. Sus figuras más destacadas eran los jóvenes Steven Gerrard y Xabi Alonso, además de su arquero Dudek. Todo apuntaba a que el Milan ganaría sin ninguna complicación. Pero lo que muchos no sabían era que en ese día serían testigos de la historia más hermosa del fútbol de todos los tiempos. Al final del primer tiempo, Milan ya ganaba 3-0, todo parecía resuelto, pero el Liverpool en 10 minutos de inspiración logró igualar el marcador a 3 y aguantar lo que quedaba de partido hasta llegar a los penales, en donde el arquero del Liverpool, Dudek, se volvería figura al atajar 2 penales y así hacer que el Liverpool diera el mayor de los batacazos en la Champions League,
saliendo campeón y dejando al Milan, solo con el mérito de haber participado en la mejor final de la historia de la Champions. La verdad es increíble las historias que este deporte nos ha dejado. Si tú conoces otra historia que no hemos mencionado en este video y es igual de increíble, puedes dejarla en los comentarios y así tal vez podríamos hacer una segunda parte. Así que sin más que decir, yo me despido y será hasta la próxima ocasión.